Ustedes conocen, porque lo predicamos en la vez pasada, dando continuidad a este estudio de Zacarías. Ustedes conocen que el pueblo de Israel estaba viviendo una etapa difícil, una etapa compleja, una etapa convulsa. Había sido llevado a la esclavitud a tierras extrañas, las del imperio babilónico. Pero sin embargo el Señor tiene que levantar a un remanente que regresa a la tierra prometida, a la tierra de Jerusalén, para traer una renovación espiritual a sus vidas, materializada en la reconstrucción de un templo para restaurar la adoración a Dios. Por tanto, amado, Zacarías pretendía así levantar el ánimo del pueblo y mostrarle al pueblo, que es lo que quiero hacer hoy con ustedes, de que el futuro sería glorioso. Los veo muy callados. Dios no podía utilizar para su propósito un testigo manchado por el pecado o un embajador que no tuviera la calidad, la altura, la pureza. Por eso es que usa dos personajes históricos muy importantes dentro de esta profecía y dentro de este libro. Uno es Zorobabel, quien reconstruyó el templo, el gobernador para ese momento de la línea davídica. Un hombre que era de la estirpe, del linaje de un rey. Por tanto, era el rey en turno. Pero también tiene que usar un sacerdote llamado Josué, un hombre casto, puro, un hombre tremendo, porque no podía traer precisamente para hablarle al pueblo personas que no tuviesen esta condición. Como no podríamos ser nosotros embajadores de Cristo y dar testimonio de su palabra y de su maravillosa obra en nosotros, si no nos renovamos espiritualmente cada día. Y para eso necesitamos de la propia palabra que nos limpia, pero también de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, que continúa haciendo la labor de santificación en nuestras vidas. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera muy personal, de modo que no nos detenemos a pensar, amado, que es Dios el que la hace a través de nosotros. Si es que Cristo de verdad mora en nosotros, si es que hemos sido crucificados como el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por tanto, tenemos que entender, mis amados, que tenemos que pensar diferente, hacer diferente, para poder mostrar su gloria y para que Dios obre en nosotros a través de la presencia poderosa de su Santo Espíritu. De hecho, esta visión que llega a Zacarías no la entiende. No la entiende. Y es que hay veces que las visiones de Dios son difíciles de entender. Los caminos de Él, dice Isaías, que son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Por tanto, es muy difícil a veces entender las cuestiones que son dadas por el Espíritu a la vida nuestra. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos hace entender el Evangelio y simplifica lo que es complejo. Y a partir de ahí comenzamos a entender y se abre el entendimiento. Recuerde cuando el Señor le decía al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un pueblo que estaba enceguecido precisamente porque lo único que hacía era rituales, sacrificios. Y pensaban que con esos sacrificios y rituales ya tenían propicio o eran propicios delante de Dios. Pero no se daban cuenta que lo que Dios pedía de ellos no era tanto sacrificios y rituales, sino el corazón. Y eso es lo que Dios está demandando de la iglesia Maranata, lo que Dios está demandando hoy. Por tanto, ahora este hombre, profeta Zacarías, tiene una visión y ve una menorá, un candelabro. Y este candelabro tiene un significado muy relevante. Y es que el candelabro era de oro. Algunas de las versiones dicen totalmente, para asegurarse que estamos entendiendo, totalmente de oro, lo cual simboliza realeza. Por tanto, el propósito del candelabro era dar luz, descubrir las tinieblas. El propósito del candelabro era mostrar gloria. Y la menorá que ha sido sembrada en medio de nosotros
para derramar y mostrar su gloria y traer luz a las naciones se llama Cristo. Por tanto, ese propósito de alumbrar, de reflejar, de manifestar la gloria de Dios, para eso fue escogido el pueblo de las naciones, el pueblo de Israel, para hacer luz a las naciones. Las naciones tenían que llegar hasta Israel para salvarse. Pero hoy no hace falta ir a Israel a salvarse. Hay uno más grande que Israel entre nosotros, que nos alumbra en lugar oscuro, que nos ha llevado a su gloria permanente, y ese es Cristo. Amado, por eso que nos da la posibilidad precisamente de hoy, siendo escogido en Él, manifestar esa gloria y poder adorarle y confiar en Él. No como aquel hombre que, yendo a recoger un poco de leña para cocinar en su hogar, vio que a lo lejos venía un toro muy bravo a embestirlo. Inmediatamente subió a aquel árbol frondoso. Cuando estaba allá arriba dijo: Señor, ayúdame, ayúdame. Y porque empezó a resbalar del árbol. Y de momento se halló un clavo que lo cogió por la pretina del pantalón y lo sostuvo. Y él dijo: Señor, ya no necesito que me ayude. Aquí me está ayudando un clavo. Sí, ya no necesito, no te preocupes, ya me quedé enganchado. Para él el clavo en el árbol fue pura casualidad, de modo que ya no necesitaba de Dios. Se sintió más seguro, sostenido por aquel clavo, que recibiendo ayuda de Dios. ¿Saben? Así actuamos muchas veces y pensamos las personas cuando aparentemente suceden cosas inexplicables en nuestras vidas. Sí, pero ocurren y creen que no necesitan de Dios para sus vidas y viven al margen de ese ser tan infinitamente poderoso y maravilloso, que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que quiere que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, reflejemos su gloria. Lo primero que en esta mañana, y tengo nada más 5, atropellé un poco el mensaje en la primera parte, pero ahora no quiero atropellar el mensaje. Quiero que usted esté hasta las 3 de la tarde aquí escuchándome pacientemente. Alabado sea el Señor. Lo primero que tenemos que experimentar es un cambio que viene dado por la palabra de Dios. ¿Sabe? Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra del Señor, esta es palabra del Señor a Zorobabel. Esta es palabra de Dios. Lo primero que necesitamos entender es esto: la gloria de Dios nunca se manifestará a menos que sea hecho a través del contexto y dentro del marco de su palabra. Puede venir un ángel, puede venir un superapóstol, puede venir quien sea a hablarte una palabra, pero tiene que estar acorde a la palabra de Dios. Si no está acorde a la palabra de Dios, ni me hable, ni me diga, amado, porque tiene que estar dentro de las escrituras. Porque toda escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para redarguir, instruir, corregir, enseñar. De modo que no hay otra manera. Y si quiero vivir una vida obediente, si quiero vivir una vida radiante, en luz, manifestar la gloria de Dios, tal como lo vemos en la profecía, tenemos que cambiar y estar sujetos y atentos, pero dentro de la palabra de Dios, que además fue dada a Zorobabel como un símbolo del Mesías, porque Zorobabel es un tipo de Cristo, del linaje de David, pero además era el rey en turno. Por tanto, vemos y lo veremos más adelante y entenderemos algunas cosas que van a ser importantes, pero tenemos que entender que esa palabra de Jehová llegó un día que se encarnó y vimos su gloria. Dice el apóstol Juan, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Esa palabra, porque muchas veces no había hablado y en otro tiempo a través de los padres y los profetas, dice el escritor a los hebreos. Pero hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Entonces tenemos que estar atentos a la palabra que el Hijo encarnado ha traído a nuestras vidas. Y se ha hecho carne para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Amado, hoy la iglesia de Jesús debe obedecer esta palabra encarnada a Cristo y trazarla bien. El apóstol Pablo decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Lo segundo es que un cambio puede ser hecho solamente por medio de su poder. Por medio de su poder. Dice el versículo 6: entonces respondió y habló diciendo esta palabra del Señor a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es un mensaje para Zorobabel, indicando que para llevar a cabo su tarea tiene que haber un cambio. Sí, tiene que haber un cambio. No podía ser hecho por ningún recurso humano. No contaría con el esplendor humano. Quizás no sería el templo que Salomón construyó con toda su gloria y esplendor. Y ellos lloraban al ver el templo más pequeño. Pero el Señor le dijo: paren de llorar. Paren de llorar, no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu. Paren de llorar, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Yo creo que eso Dios nos está hablando a nosotros. Un pueblo que gime, que llora por el momento trascendente que está viviendo en estos momentos. Y el Señor nos está diciendo: ¿sabes? No es con fuerza, no es con ejército. El cambio es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. No se trataba solo de Israel. No se estaba hablando solo de Israel, amado de mi corazón. Recuerde que les dije que se trataba de un cambio en la era, un cambio donde Israel jugaba un papel determinante, pero también el Señor quería mostrarle a este mundo que también necesitaba un cambio, y este cambio no iba a ocurrir por fuerza humana, sino por medio de su Espíritu Divino. Y cuando vamos a Isaías 59, escúcheme, yo quiero que me presten hoy mucha atención, que nos habla sobre su redención. Y el punto es muy sencillo: el cambio que Dios quiere hacer en Israel, que Dios quiere hacer en este mundo, que Dios quiere hacer en esta iglesia, que Dios quiere hacer en tu vida, que Dios quiere hacer en mi vida, amado, nunca ocurrirá por alguna fuerza humana posible. Dice Isaías: y vendrá el Redentor de Sión. A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Levántate, resplandece. Levántate, resplandece. Esa menorá va a resplandecer. Ese candelabro va a resplandecer. Gloria sea al Señor, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que en tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nacería alguien que traería un cambio. Su luz irradiará a todas las naciones.
Y todos los reinos, por mucho que quieran algunos, por mucho que logren algunos mantenerse erectos, un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Entonces no sean tan soberbios, hombres de esta tierra, gobernantes de este mundo. Por grande que sea nuestro talento, inteligencia, fortaleza, salud, recurso, jamás se producirá un cambio tan significativo, grande, transformador, revolucionario, único, si Dios no lo hace a través de Cristo, de Cristo, de Cristo y de Cristo. Y lo hará mediante su Santo Espíritu en nosotros. Es más, no solo que no puedes salvarte a ti mismo porque es obra del Espíritu, sino que no puedes santificarte a ti mismo porque es obra del Espíritu. Pero no puedes operar por ti mismo porque son los dones del Espíritu, y no puedes tener poder por ti mismo porque es el poder del Espíritu. Por eso puedo entender que para hacer la obra de Dios se necesita ese poder. Y el Señor lo dejó claro cuando dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tercero, un cambio no puede ser estorbado. De esta magnitud, un cambio no puede ser estorbado. Al contrario, será aclamado. Por eso Zacarías en versículo 7 dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Algunos piensan que este gran monte se refiere al monte de Gerizim, símbolo de la idolatría en Samaria, o que se refería a la capital de Babilonia. Pero es muy posible que se refiera de forma figurativa a la oposición a la obra de reconstrucción y al desánimo del pueblo de Israel. Sí, había gente que se oponía a que se reconstruyera el templo para que pudieran adorar a Dios. Todavía hay reyes que se oponen a la adoración de ese Dios. Sí, hay muchos todavía que se oponen a la adoración de ese Dios, que quieren estorbar la adoración de ese Dios, y que quieren contaminar la adoración de ese Dios, y que quieren contaminarlo con leyes y propósitos y cosas que ni quiero mencionar. Pero lo que sí es cierto, amado, que dice esto: será reducido. Mire lo que dice. Dice: pero delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Imagínense si delante de Zorobabel, tipo de Cristo, tipo del Mesías, sería reducido a llanura. Delante del Cristo de la gloria serán reducidos a menos que polvo. Aleluya, gloria sea al Señor. Por tanto, amado, entendemos que ese profeta está hablando a la luz precisamente de una gran montaña o de un gran monte, o está hablando de ese monte o de esa montaña que representa este mundo que se opone a Cristo y a su palabra. ¿Acaso no lo experimenta en tu propia carne y en tu propio país? ¿O no? Cada ley que se dicta no está opuesta a Cristo. ¿O no? ¿No es contraria a la palabra de Dios? ¿O no? Pero ¿sabe una cosa? Gloria sea al Señor. Puedo entender que lo mismo que le dijeron a Zorobabel, que sería reducido a montaña, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi... ¡Aleluya! Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella.
Y lo estaba haciendo en un ambiente tan pagano como en el ambiente donde estaba predicando Zacarías. Porque en el momento en que Cristo lo dice, estaba frente a la montaña del Monte Hermón, símbolo del paganismo. Ahí habían dioses falsos que se adoraban. Allí se dividió el pueblo de Israel. Allí se adoraron a becerros. Pero dijo, no, nada de esto va a prevalecer. Nada de esto va a prevalecer. Ni aún el infierno va a prevalecer contra el pueblo de Dios. Ahora, escuchen un poquito más. Escuchen lo que está diciendo. Porque dice, Él sacará la primera piedra con aclamaciones. Zorobabel tenía que poner la piedra. Una piedra que sería piedra del ángulo. ¿Entiendan la profecía para poder entender también los momentos actuales? La primera piedra principal podría referirse a la colocación de esa piedra del ángulo donde descansaba el edificio o el templo que se estaba construyendo. Así, a través de esa promesa se anunciaban que Zorobabel, que colocaba los cimientos del templo, concluiría con firmeza ese templo, porque esa piedra era la piedra sobre la cual se sustentaba el edificio. Escuchen, la terminación de la obra de reconstrucción del templo iría acompañada de expresiones de júbilo. El pueblo, al ver esa piedra grande puesta, empezaba: aleluya, aleluya, ahora sí se va a reconstruir, ahora sí. Esa piedra, más tarde, piedra del ángulo. Y miren lo que dice Isaías sobre esa piedra del ángulo. Escuchen por un momento lo que dice Isaías. Por tanto, el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio del cordel y a nivel la justicia. Piedra preciosa, fundamento estable. Isaías estaba hablando de Cristo. Pablo, más adelante en su capítulo 2, versículo 20 de Efesios, dice que esa es la piedra del ángulo, Cristo. Cuando le habla a los corintios dice, ese es el fundamento, nadie puede poner otro. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, nos habla de esa piedra del ángulo escogida y preciosa para Dios. Es Cristo. Aleluya. Y al ser colocada esa piedra en nuestra vida como parte de nuestro edificio, lo primero que tenemos que entender es que es fundamento estable. Y cuando fundamentamos nuestra vida sobre esa roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerá. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a tu palabra. Levanta tu casa sobre la roca y ven. ¿Sabe? Poéticamente lo dijo el apóstol Pablo cuando dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso nos lleva a dar voces de júbilo. Eso nos lleva a clamar a Dios con voz de júbilo y diremos: gracias a esa roca. Eso es lo que dice Zacarías, que darían gracias a esa piedra. Y nosotros gracias a la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Eso es lo que dice el versículo 7 al final. Gracias, la obra de Cristo en su terminación no se veía quizás tan atractiva.
El pueblo de Israel decía: ay, no es bueno, no es lindo este edificio, no es glorioso. Eso pasó cuando llegó Cristo también, la roca. ¿Sabe lo que dijeron? ¿Sabe lo que dijeron los hombres? Todavía algunos hoy lo dicen. Isaías 53:3. Esto fue lo que dijeron: despreciado y desechado. Pero no todavía. En el 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Sabe por qué? Porque la roca, en un momento determinado, cuando estaba construyendo el edificio, fue maltratada, fue vituperada, fue lacerada, fue cortada por nosotros, por llevar nuestros pecados. Se hicieron zanjas en su cuerpo, fealdad, sangre borbotando por todos los lugares, por su costado, sus manos horadadas y sus pies partidos por los clavos. Es por eso, gloria sea al Señor, que nunca antes la obra quedó mejor terminada cuando fue el esplendor mayor y la gloria mayor, cuando las palabras finales fueron para entender que el edificio estaba totalmente terminado, en las palabras de esa roca, cuando dijo: consumado. He acabado la obra, he terminado la obra que vine a hacer. Ahora les toca al pueblo de Dios seguir edificando sobre ese edificio, sobre esa roca. Lo cuarto en esta mañana es que un cambio traerá determinación en la obra de Dios. Zacarías, versículo 8 al 10 dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Lo que estaba diciendo, amado, que estas palabras que fueron dadas para infundir aliento en el pueblo de Israel, si Zorobabel con el poder de Dios pudo realizar los cimientos, también podría terminar totalmente el templo que se terminó en el 516 a.C., porque Dios estaría con su pueblo. La gente, al ver a Zorobabel con la plomada en la mano, sabría que ese edificio no tendría ningún error. Escúchenme. Vieron a Zorobabel con la plomada en la mano y dijeron: si está con la plomada este hombre, no tendrá error el edificio. Cuando Cristo vino a construir el edificio, el cual es su iglesia, sostenido por esa roca, algunos creen, algunos piensan, algunos se imaginan que este edificio tiene fisura, y no se dan cuenta que no pueden deshacerse de este edificio. Y miren que han tratado gobiernos de raer de la faz de la tierra este edificio llamado Iglesia de Cristo, pero no han podido. ¿Sabe por qué no han podido? Porque es un edificio que tiene plomada. Es un edificio conforme al constructor, y lo ha hecho bien. Ha sido edificado sobre esa roca. Por tanto, nadie puede destruirlo. Hay pequeñeces, sí. Debilidades en el edificio, sí. Sí, hay pequeñeces y debilidades. Somos débiles. Pablo dijo que era débil,
pero mi poder se perfecciona en vuestra debilidad, le dijo el Señor. Por lo que no es con fuerza, ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No es con fuerza con que nosotros conquistamos. Amados, conquistamos con el poder de Dios. Y este acontecimiento llevaría a cabo la restauración de la adoración, de la comunión con Dios y su pueblo. Y esto es lo que vino a hacer Jesús en medio de nosotros, a convertirnos en templo para mostrar su gracia y su gloria. Amado, sí, para demostrar su gracia y su gloria en medio de nosotros a través de su Espíritu. Lo haría bien. Sí, Él quitó la arena de la cual edificaba nuestra casa y ha fundado un fundamento estable, una roca sobre la cual estamos edificados. Y si nos apoyamos en esa roca, nadie podrá destruirnos, sino el que se lance contra esa roca será destruido. Dice la palabra, será desmenuzado. Lo necio de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios para hacer lo que no es, para deshacer lo que sí es. Amado, Él comenzó una obra en ti, en tu casa, en tu familia, porque dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto. Escúchame, préstame 5 minutos nada más. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quieres encontrar error en mí? Lo vas a hallar. Pero Él me perfeccionará. Va a hallar ciertas cosas que a ti no te gustan de mí, pero Él las perfeccionará. Estamos persuadidos, creídos, convencidos, lo hará. Por encima de los que se opongan, por encima de los que se levanten en contra de nosotros. Hace días me dijeron, pastor, ¿sabe qué? Se burlaron. Un periodista de la televisión cubana o de no sé qué periódico se burló de algunos de los líderes de la iglesia porque lo oyó hablar de algunos temas relacionados con algunos temas que se dijo precisamente con este código de las familias, y se burlaron. Por la operación Peter Pan que habló, ay, no tienen conocimiento de eso, ay, no tienen conocimiento de aquello, ay, qué mal conocimiento tienen los evangélicos. Podemos tener malos conocimientos de algunas cuestiones relacionadas con cosas culturales y con cosas precisamente de estas que están sucediendo, pero tenemos el firme conocimiento de la palabra de Dios. No se tiren contra esto. No lo hagan. Nadie que se ha tirado contra la roca se ha mantenido. Por tanto, si la iglesia está sostenida por esa roca, es firme y estable. Puede que quiten una piedra y la eliminen. Pueden que me quiten a mí y me eliminen. Puede que quiten a otro y lo eliminen. Pero la roca sobre la cual está sostenida la iglesia de Jesús nunca puede ser eliminada. Y termino esto diciéndote, un cambio usará Dios para terminar
y usará a sus ungidos para que lo hagan. Versículo 11 al 14 dice: hablé más y le dije, ¿qué significa estos dos olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las ramas del olivo que por medio de dos tubos de oro vierten el aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabe qué es esto? Y le dije, Señor mío, no sé. Nuevamente el profeta diciendo, no sé. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Sabe el versículo? El profeta no sabía ni lo que estaba pasando, ni lo que significaba la profecía. Y sabe, el Señor le dijo, estos son los dos que han sido consagrados. ¿Sabe? Y ahora no era Zorobabel y Josué. Ahora la consagración vendría por otros dos. Nacería el sol de justicia, el candelabro que da luz a las naciones, y el aceite necesario para mantener ese candelabro encendido. Cristo, el cual sigue siendo un testigo delante de este mundo, intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí, día y noche, día y noche, día y noche. Algunos se sienten solos. Hay gente que ha llegado a mí y me dice, pastor, me siento solo. Le digo, no, Cristo está a la diestra intercediendo día y noche. Pero hay otro testigo que ahora te ha convertido a ti en templo, donde mora en ti ese testigo, donde permanece en ti, donde te guía a toda verdad. Un testigo que fluye, que fluye, que fluye continuamente, y aún con gemidos indecibles. Porque muchas veces ni siquiera tú puedes pedir como te conviene, porque no es con fuerza, no es con cuestiones humanas, es con el Santo Espíritu Divino de Dios. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. ¿Sabe? Oh Dios, quiero terminar y no quiero. Oh Dios mío, dicen que hay presentación del niño. Vamos a ver si lo podemos hacer aunque sea a las 3 de la tarde. Pero escúcheme, ya estoy terminando. Pero mire esto, amados, gloria sea al Señor. Somos depositarios de esa gloria. Somos el reflejo de la gloria de Cristo por su Espíritu, testigo Cristo y el Espíritu de Dios, que producen en nosotros precisamente un aceite que no acaba, un aceite que no es el que tú continuamente estás pendiente de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para coger una botellita. Ese aceite no acaba, ese aceite no termina, ese aceite sigue fluyendo. Ese aceite es continuo. Ese aceite es como el oro. Presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Es la presencia del Santo de Israel. Por tanto, ese aceite no se rancia. Ese aceite no coge mal olor. Ese aceite no envejece. Fluye y fluye de la cabeza a la barba, al borde de las vestiduras, de la cabeza a la barba, al borde de las vestiduras, de la cabeza a la barba, al borde de las vestiduras. Hay ciertas cuestiones para que exista este cambio en tu vida, en mi vida, en el mundo, como lo existió en Israel en aquel tiempo. Sí, cuando somos transformados por su palabra y la fe viene a nosotros porque hemos escuchado la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y por el oír por su palabra. Claro, cuando estamos construidos ahora en ese edificio y ya no nos parecemos nosotros, no, ahora nos parecemos a la piedra del ángulo, ahora nos parecemos a Él, somos el reflejo de Él.
Alumbramos porque Él alumbra nuestra vida. Por eso puedo entender continuamente las expresiones del Nuevo Testamento, donde no podemos contrictarlo, no podemos apagarlo. Tenemos que andar en el Espíritu, que es el que ha trazado y marca el camino para entregarnos fuerza y ser ahora no solo dos testigos, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Zorobabel y Josué como sacerdote. Ahora nos hemos multiplicado en muchos testigos al tener el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros y me seréis testigos. Quiero terminar con una frase. Escúchenme un minuto más. Quiero terminar con una frase de Philip Brooks. Philip Brooks fue un pastor episcopal y obispo de Massachusetts, pero dijo esto: no ores por una vida fácil. Iglesia, no ores por una vida fácil. Y me vas a decir: pastor, estoy cansado. Sí, yo también me canso de las penurias, de las dificultades, de los problemas. Yo también me canso. Pero no ores por una vida fácil. Ora por ser más fuerte. Aleluya. No ores por tareas iguales a tus fuerzas. No ores por tareas iguales a tus fuerzas. Ora por fuerzas iguales a tus tareas. Entonces la ejecución de tu trabajo no será un milagro, porque el milagro serás tú. El milagro serás tú. El milagro serás tú. Y eso traerá cambios radicales. ¿Sabe una cosa? Todavía me embullo en esta mañana y le predico. Miren, tenemos que entender algo. No va a haber cambio hasta que la iglesia experimente el cambio. No es con fuerza. No es con fuerza. No es con ejército. No es por fuerza,